¿Qué harías si tu propia familia te dejara tirado en la calle porque ya no confiaban en ti? Nadie apostaba por Emiliano Vargas cuando lo encontraron inconsciente en un callejón de la colonia Morelos, con el cuerpo destrozado por años de adicción. Pero lo que nadie sabía es que ese momento sería el inicio de una transformación que cambiaría no solo su vida, sino la de cientos de jóvenes que hoy lo llaman mentor. Esta es una historia con fines educativos para comprender las consecuencias de las adicciones y cómo las decisiones humanas pueden redefinir un destino. Emiliano nació en 1989 en una vecindad de Tepito, Ciudad de México, donde el olor a tacos al pastor se mezclaba con el ruido constante de los vendedores ambulantes y las bocinas de los microbuses. Su madre, Irene, trabajaba 12 horas diarias limpiando casas en Polanco para mantener a sus 3 hijos. Su padre había desaparecido cuando Emiliano tenía 5 años, dejando solo una fotografía borrosa y el recuerdo de una promesa rota. La familia vivía en un cuarto de 3 por 4 metros donde dormían todos juntos, compartiendo un solo colchón desgastado que olía a humedad perpetua. Desde niño, Emiliano fue el más inquieto de sus hermanos. Mientras su hermana mayor, Azucena, estudiaba con dedicación bajo la luz tenue de una vela cuando se iba la luz, y su hermano menor, Abel, ayudaba a su madre vendiendo chicles en el metro, Emiliano pasaba las tardes en la calle. Le fascinaba el movimiento del barrio, las historias de los vecinos, la sensación de libertad que sentía cuando corría entre los puestos del tianguis dominical. A los 13 años conoció a un grupo de chavos mayores que se juntaban en una esquina cerca del mercado. Fumaban, reían fuerte, parecían no tener preocupaciones. Emiliano admiraba esa aparente seguridad que proyectaban. «Órale, morro, ¿quieres sentirte bien?», le dijo uno de ellos un día de octubre, ofreciéndole un cigarro que no olía normal. Emiliano dudó solo un segundo antes de aceptarlo. La primera vez que inhaló esa sustancia, sintió que el peso de la pobreza, el abandono de su padre y la ausencia constante de su madre se evaporaban. Por primera vez en su vida no sentía hambre, ni frío, ni vergüenza. Solo una euforia artificial que llenaba el vacío existencial de un adolescente sin guía. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Lo que comenzó como una experimentación ocasional se convirtió en una necesidad química en menos de 6 meses. A los 14 años, Emiliano ya faltaba regularmente a la escuela. Sus calificaciones cayeron en picada y su madre recibía reportes constantes de su ausencia. Irene intentaba hablar con él, pero sus palabras rebotaban contra la coraza de rebeldía que Emiliano había construido. «Tú nunca estás, mamá. ¿Qué sabes de mi vida?», le gritaba con una crueldad que después lo atormentaría por años. La verdad era que Irene sí estaba ausente, pero no por elección, sino por supervivencia. Cada peso que ganaba era para que sus hijos comieran. A los 15 años, Emiliano abandonó definitivamente la secundaria. Su vida giraba alrededor de conseguir dinero para comprar drogas. Comenzó robando pequeñas cosas en las tiendas del barrio, chocolates, refrescos, cualquier cosa que pudiera revender. Después escaló a carteras en el metro, aprovechando la aglomeración de la hora pico. La primera vez que le robó la cartera a una señora que llevaba a su hijo de la mano, sintió una punzada de culpa que duró exactamente 3 segundos, el tiempo que tardó en recordar el malestar que sentía sin su dosis diaria. La adicción de Emiliano no era solo química, era también emocional. Las drogas llenaban el vacío que dejaba un padre ausente, una madre sobrecargada y un futuro que parecía no existir.
En la calle aprendió que la ciudad no tiene compasión para los pobres, que cada día era una batalla por sobrevivir y que la única forma de no sentir ese dolor constante era anestesiarse con cualquier cosa que alterara su conciencia. A los 16 años ya consumía cristal, una droga devastadora que le robó 30 kilos en 6 meses y lo convirtió en una sombra esquelética de lo que había sido. Su familia intentó ayudarlo múltiples veces. Azucena, quien ya trabajaba como cajera en un supermercado, pagó de su salario mínimo una sesión con un psicólogo del centro de salud comunitario. Emiliano fue una sola vez y nunca regresó. «No necesito que nadie me arregle», decía con la arrogancia típica de quien cree tener el control cuando en realidad está completamente controlado. Abel, su hermano menor, lo buscaba en las calles cuando Emiliano desaparecía por días, rogándole que volviera a casa. Pero Emiliano siempre rechazaba la ayuda con violencia verbal, protegiendo su adicción como quien protege su posesión más valiosa. La situación llegó a un punto crítico cuando Emiliano cumplió 18 años. Una noche, desesperado por conseguir dinero para su dosis, entró a la casa de su propia madre mientras ella dormía y robó los ahorros que Irene guardaba en una lata de galletas debajo de su cama. Eran 3.500 pesos que ella había juntado durante 8 meses para comprarle útiles escolares a Abel y arreglar el techo que goteaba cada temporada de lluvias. Cuando Irene descubrió el robo y confirmó que había sido Emiliano, porque Abel lo había visto salir sigilosamente a las 3 de la mañana, algo se rompió definitivamente en el corazón de esa madre agotada. «Ya no puedes volver a esta casa, Emiliano», le dijo Irene con lágrimas corriendo por sus mejillas, curtidas por años de trabajo bajo el sol. Su voz temblaba, pero había una firmeza dolorosa en sus palabras. «Te amo con toda mi alma, pero no puedo seguir viendo cómo te destruyes y nos destruyes. Cada vez que te veo así, me muero un poco. Y tus hermanos necesitan un hogar donde se sientan seguros». Emiliano intentó discutir, prometer que cambiaría, pero Irene cerró la puerta con una tristeza que pesaba más que 1000 rechazos. Esa fue la primera vez que Emiliano durmió completamente solo en la calle, sin un lugar al cual volver. Los siguientes 2 años fueron un descenso acelerado al infierno. Emiliano vivía literalmente en las calles de la colonia Morelos, durmiendo en cartones bajo los puentes vehiculares o en las escaleras de edificios abandonados. Su cuerpo se deterioraba a una velocidad aterradora. Sus dientes comenzaron a caerse por la combinación de mala higiene y los efectos corrosivos del cristal. Su piel se llenó de llagas que nunca sanaban completamente. Perdió la noción del tiempo. Los días se fundían en una neblina constante de búsqueda desesperada de la siguiente dosis, pequeños robos para conseguir dinero y periodos de inconsciencia en lugares cada vez más peligrosos. La comunidad de Tepito, que alguna vez lo vio crecer, ahora lo evitaba. Las señoras que antes le regalaban tacos cuando era niño, cruzaban la calle cuando lo veían venir. Los comerciantes lo corrían de sus puestos porque su presencia espantaba a los clientes. Emiliano se había convertido en un fantasma viviente, invisible para la sociedad, excepto cuando representaba una amenaza. Robó, mintió, manipuló y traicionó a cada persona que intentó ayudarlo durante ese periodo. La adicción no solo había destruido su cuerpo, había aniquilado su humanidad. Una madrugada de enero de 2011, con 22 años recién cumplidos, Emiliano sufrió una sobredosis en un callejón detrás del mercado de Tepito. Había conseguido una bolsa de cristal particularmente potente y su cuerpo, debilitado por años de abuso, no pudo procesarla. Se desplomó entre basura y ratas, convulsionando violentamente mientras su cerebro entraba en shock.
Un vendedor de frutas que llegaba temprano a preparar su puesto lo encontró tirado, con espuma saliendo de su boca y los ojos en blanco. El hombre llamó a una ambulancia, aunque en el fondo pensaba que ya era demasiado tarde. Emiliano despertó 3 días después en una cama del Hospital General de la Ciudad de México. Su primera sensación fue un dolor insoportable en cada fibra de su ser. El síndrome de abstinencia lo golpeaba con una crueldad inhumana. Temblores violentos, sudoración excesiva, náuseas constantes, una ansiedad que sentía como si millones de hormigas caminaran bajo su piel. Quería gritar, quería salir corriendo a buscar cualquier cosa que detuviera ese tormento, pero estaba tan débil que apenas podía levantar la cabeza de la almohada. Una enfermera de unos 50 años, llamada Estrella Morales, entraba regularmente a revisar sus signos vitales. No lo juzgaba con su mirada, simplemente hacía su trabajo con una profesionalidad serena. «Tienes suerte de estar vivo», le dijo Estrella el 4.º día mientras le cambiaba el suero intravenoso. «Tu corazón se detuvo 2 veces en la ambulancia. Los paramédicos te reanimaron. Alguien allá arriba debe tener planes para ti». Emiliano no respondió. No creía en planes divinos ni en segundas oportunidades. Solo quería que ese dolor terminara. Los médicos le explicaron que había sufrido daño neurológico por la sobredosis, que su hígado estaba al borde del colapso, que sus riñones funcionaban apenas al 40%. Le dieron estadísticas frías. Si seguía consumiendo, no viviría más de 6 meses. Su cuerpo simplemente ya no podía más. Durante las 2 semanas que permaneció hospitalizado, Emiliano experimentó el síndrome de abstinencia más brutal de su vida. Hubo momentos en que literalmente rogaba morir porque el dolor era insoportable, pero algo extraño comenzó a suceder en medio de ese sufrimiento. En los momentos de mayor lucidez, entre las oleadas de malestar físico, comenzaban a llegarle fragmentos de memoria que había suprimido durante años, el rostro de su madre llorando, la mirada decepcionada de su hermana, las súplicas de Abel para que volviera a casa. Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano sintió algo más poderoso que el deseo de consumir. Sintió vergüenza devastadora por lo que se había convertido. Una tarde, mientras miraba por la ventana del hospital hacia el caos organizado de la Ciudad de México, Emiliano tomó una decisión consciente. No fue una revelación mística, ni un momento de claridad divina. Fue simplemente un pensamiento frío y calculado. O muero ahora consumiendo, o intento vivir de verdad, aunque me cueste todo. No sabía cómo hacerlo. No tenía un plan, no tenía recursos ni apoyo, pero algo en ese pensamiento se sintió como la primera decisión real que tomaba en 8 años. La primera vez que elegía algo diferente al camino de menor resistencia que lo había llevado a ese abismo. Cuando le dieron de alta del hospital, Emiliano no tenía absolutamente nada, ni casa, ni familia que lo recibiera, ni un solo peso en los bolsillos. La trabajadora social del hospital le dio la dirección de un albergue para personas en situación de calle en la colonia Doctores, a 5 kilómetros de distancia. Emiliano caminó esa distancia bajo el sol abrasador de febrero, sintiendo cómo su cuerpo débil protestaba con cada paso. Llegó al albergue Renacer completamente exhausto, con la ropa empapada en sudor y el cuerpo temblando por el esfuerzo físico. El albergue era un edificio gris de 3 pisos que olía a desinfectante y comida institucional. Ahí conoció a Octavio Beltrán, un hombre de 62 años que dirigía el lugar con una mezcla de disciplina militar y compasión genuina. Octavio había sido alcohólico durante 20 años, había perdido su negocio, su familia y casi su vida antes de encontrar la sobriedad a los 42 años.
Llevaba 2 décadas ayudando a otras personas a salir del pozo de las adicciones. Aquí tienes 3 reglas, le dijo Octavio la primera noche, sentados en una pequeña oficina con paredes llenas de fotografías de personas que habían pasado por el albergue. Su voz era grave, pero no amenazante. Primera, 0 tolerancia al consumo. Si recaes, sales inmediatamente. Segunda, participas en todas las actividades obligatorias, terapia grupal, trabajo comunitario y una rutina de ejercicio diario. Tercera, tienes que empezar a construir un hábito que reemplace tu adicción. No importa cuál, pero tiene que ser algo que hagas todos los días, sin excepción. Emiliano asintió, aunque en ese momento no entendía completamente lo que Octavio estaba diciendo. Los primeros 3 meses en el albergue fueron una tortura psicológica constante. Emiliano compartía habitación con otros 7 hombres en recuperación, durmiendo en literas de metal que rechinaban con cada movimiento. Las terapias grupales lo obligaban a confrontar verdades sobre sí mismo que había evitado durante años. Tuvo que escuchar a otros adictos contar historias que sonaban demasiado parecidas a la suya: familias destruidas, promesas rotas, vidas desperdiciadas. La tentación de recaer lo acechaba constantemente, especialmente durante las primeras semanas, cuando su cerebro todavía gritaba por la dopamina artificial a la que estaba acostumbrado. Pero Octavio no lo dejaba rendirse fácilmente. Cada mañana a las 5:30, sin importar si llovía o hacía frío, Octavio despertaba a todos los residentes del albergue para una rutina de ejercicio. El cuerpo sano sostiene la mente sana, repetía como un mantra mientras los hacía correr alrededor de la cuadra. Emiliano, que estaba completamente fuera de forma, apenas podía trotar 50 metros sin sentir que sus pulmones iban a explotar. Pero Octavio caminaba a su lado esos primeros días, animándolo a dar un paso más, solo uno más. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. Fue durante esas carreras matutinas que algo comenzó a cambiar en Emiliano. Al principio odiaba cada segundo, el dolor en sus piernas, la sensación de ahogo, el sudor que le quemaba los ojos. Pero después de 2 semanas notó que podía correr un poco más lejos. Después de 1 mes, completó la vuelta a la cuadra sin detenerse. Después de 2 meses, comenzó a disfrutar esa sensación de endorfinas naturales que su cuerpo producía después del ejercicio, una euforia limpia que no venía acompañada de culpa ni destrucción. Octavio le explicó algo crucial durante una de sus sesiones individuales. Tu cerebro está cableado para buscar recompensas inmediatas. La adicción explotó ese mecanismo, pero ahora necesitas recablearlo con algo positivo. Por eso el ejercicio funciona, porque también libera químicos que te hacen sentir bien, pero de manera constructiva. Emiliano comenzó a entender que superar la adicción no era solo una cuestión de fuerza de voluntad. Era una cuestión de reemplazar un hábito destructivo con uno constructivo que satisficiera la misma necesidad neurológica. A los 4 meses de estar en el albergue, Emiliano había establecido una rutina inquebrantable. Despertaba a las 5 de la mañana, corría 5 kilómetros por las calles de la colonia Doctores, regresaba a ducharse, desayunaba con los demás residentes, asistía a terapia grupal a las 9, trabajaba en las tareas de mantenimiento del albergue por las tardes y dedicaba las noches a leer libros de superación personal que Octavio le prestaba. Por primera vez en su vida adulta, Emiliano tenía estructura, disciplina, propósito, pero el verdadero punto de quiebre llegó en el 5.º mes. Octavio le propuso un desafío que en ese momento le pareció imposible: correr un maratón de 10 kilómetros que se realizaría en el bosque de Chapultepec en 4 meses.
Necesitas una meta que te obligue a seguir adelante incluso cuando no tengas ganas, le dijo Octavio. Emiliano dudó. Nunca había sido deportista, nunca había completado nada significativo en su vida, pero algo en ese desafío lo llamaba. Era una oportunidad de probarle al mundo y probarse a sí mismo que podía transformarse completamente. El entrenamiento para ese maratón se convirtió en la columna vertebral de su recuperación. Emiliano corría cada día sin excepción, aumentando gradualmente la distancia. Los días en que sentía antojos intensos de consumir, corría el doble. Los días en que la depresión lo golpeaba con recuerdos de todo lo que había perdido, corría hasta que el dolor emocional se transformaba en dolor físico manejable. El running se convirtió en su terapia, su meditación, su ancla a la realidad. Durante esos meses también comenzó a reconstruir lentamente la relación con su familia. Escribió una carta a su madre pidiéndole perdón, sin esperar respuesta ni reconciliación inmediata. Solo necesitaba expresar el arrepentimiento que lo consumía. Para su sorpresa, 2 semanas después recibió una carta de Azucena. Su hermana le contaba que su madre había llorado al leer su carta, que todavía lo amaba, pero que necesitaba ver acciones concretas, no solo palabras. Eso le dio a Emiliano un propósito adicional: demostrarle a su familia que esta vez era diferente. El día del maratón llegó un sábado de octubre de 2011. Emiliano se despertó a las 4 de la mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación que nunca había experimentado. Octavio lo acompañó a Chapultepec junto con otros 3 residentes del albergue que también participarían en la carrera. Cuando Emiliano se paró en la línea de salida junto a cientos de corredores, muchos de ellos atletas experimentados con ropa deportiva profesional, sintió una ola de inseguridad. Él llevaba unos tenis desgastados que alguien había donado al albergue y una camiseta vieja de algodón. Pero cuando sonó el disparo de salida, todo eso dejó de importar. Los primeros 5 kilómetros fueron manejables. Emiliano mantuvo un ritmo constante, recordando las técnicas de respiración que había practicado durante meses. Pero en el kilómetro 6, sus piernas comenzaron a sentirse como plomo. En el kilómetro 8, cada paso era una batalla contra su cuerpo que le rogaba detenerse. Su mente comenzó a jugarle trucos. No puedes hacerlo. Nunca terminas nada. Siempre fracasas. Esas voces eran las mismas que lo habían acompañado durante años de adicción, las mismas que lo habían convencido de que no valía nada. Pero en el kilómetro 9, cuando Emiliano sentía que definitivamente iba a colapsar, escuchó una voz familiar gritando su nombre. Era Abel, su hermano menor, parado al lado del camino con una pancarta improvisada que decía: «¡Échale ganas, Emiliano!». Al lado de él estaba Azucena, aplaudiendo y llorando al mismo tiempo. No estaba su madre, pero ver a sus hermanos ahí, apoyándolo después de todo lo que les había hecho, le dio a Emiliano una inyección de energía emocional que trascendía lo físico. Aceleró el paso, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro, y cruzó la línea de meta en 1 hora 42 minutos. Cuando terminó, Emiliano colapsó en el pasto, llorando incontrolablemente. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Había completado algo significativo por primera vez en su vida. Había establecido una meta aparentemente imposible y la había alcanzado. Octavio se acercó, le dio una palmada en la espalda y le dijo algo que Emiliano nunca olvidaría. «Hoy no solo corriste 10 kilómetros. Hoy te demostraste a ti mismo que eres capaz de vencer cualquier cosa». Abel y Azucena se acercaron después, abrazándolo a pesar de que estaba empapado en sudor. No necesitaban decir nada. Ese abrazo contenía años de perdón y esperanza. El maratón marcó un antes
y después definitivo. Emiliano entendió que el hábito de correr no era solo ejercicio físico, era una herramienta de transformación mental. Cada vez que corría, literalmente estaba corriendo lejos de su antiguo yo, construyendo paso a paso una nueva identidad. Continuó viviendo en el albergue, pero comenzó a tomar responsabilidades mayores. Octavio lo nombró coordinador de mantenimiento, lo cual significaba supervisar a otros residentes y asegurarse de que el lugar funcionara correctamente. A los 9 meses de estar en recuperación, Emiliano dio el siguiente paso. Buscó trabajo remunerado. Con ayuda de Octavio, quien tenía conexiones con empresas que contrataban personas en proceso de rehabilitación, consiguió un empleo como auxiliar de almacén en una fábrica de textiles en Naucalpan. El salario era mínimo, 5,000 pesos al mes, pero para Emiliano representaba dignidad. Era dinero ganado honestamente, con el sudor de su frente, no robado ni manipulado. Su primera quincena lloró cuando recibió el sobre con efectivo, recordando todas las veces que había robado cantidades similares sin pensarlo 2 veces. Con su primer salario completo hizo algo simbólico. Le devolvió a su madre los 3,500 pesos que le había robado años atrás. Fue a Tepito un domingo por la mañana, tocó la puerta de la vecindad con el corazón latiendo violentamente. Cuando Irene abrió y vio a su hijo parado ahí, con 20 kilos más, los ojos claros y una humildad genuina en su postura, se cubrió la boca con ambas manos. Emiliano le extendió el dinero sin decir palabra. Irene lo rechazó con un gesto de la mano, pero Emiliano insistió. «Necesito hacer esto, mamá. Por favor, acéptalo. Es parte de mi recuperación». Irene tomó el dinero con lágrimas rodando por sus mejillas y luego abrazó a su hijo con una fuerza que contenía años de dolor, miedo y amor incondicional. «Pensé que te había perdido para siempre», susurró contra su hombro. Emiliano se quebró en ese abrazo, descargando años de culpa y vergüenza. No fue una reconciliación mágica e inmediata. La confianza había sido destruida y llevaría tiempo reconstruirla. Pero ese momento marcó el inicio de la sanación familiar. Durante el siguiente año, Emiliano continuó trabajando en la fábrica, mientras vivía en el albergue, ahorrando cada peso posible. Seguía corriendo todas las mañanas sin excepción, participaba activamente en las terapias grupales y comenzó a convertirse en un mentor informal para los nuevos residentes que llegaban al albergue en las mismas condiciones desesperadas en que él había llegado. Octavio notó su capacidad natural para conectar con personas en crisis, su autenticidad al compartir su historia sin romantizarla ni minimizar las consecuencias de la adicción. «Tienes un don para esto», le dijo Octavio una tarde mientras organizaban donaciones de ropa en el almacén del albergue. «Deberías considerar capacitarte formalmente como consejero en adicciones». La idea pareció absurda inicialmente para Emiliano. Él apenas había terminado la secundaria, no tenía credenciales académicas ni recursos para pagar estudios, pero Octavio le presentó un programa de certificación gratuito para consejeros en adicciones que ofrecía una organización civil llamada Manos Unidas. El programa duraba 1 año. Incluía capacitación teórica y práctica, y estaba diseñado específicamente para personas en recuperación que querían dedicarse a ayudar a otros. Emiliano se inscribió en el programa en enero de 2013, 2 años después de su sobredosis casi fatal. Asistía a clases 2 noches por semana después de su turno en la fábrica, llegando exhausto pero determinado a absorber cada conocimiento. Aprendió sobre neurobiología de la adicción, técnicas de intervención en crisis, modelos de terapia cognitivo-conductual y estrategias de prevención de recaídas.
Por primera vez en su vida, Emiliano descubría que tenía capacidad intelectual y sed de conocimiento que nunca había desarrollado durante su adolescencia perdida. El componente más poderoso del programa fue cuando tuvo que facilitar grupos de apoyo como parte de sus horas prácticas. Emiliano comenzó a coordinar reuniones semanales en el mismo albergue Renacer, guiando conversaciones con 8 a 12 personas en diferentes etapas de recuperación. Descubrió que su historia, compartida sin filtros pero con propósito educativo, resonaba profundamente con otros adictos. No les predicaba ni los juzgaba, simplemente compartía las consecuencias devastadoras de sus decisiones y las herramientas específicas que había usado para reconstruirse. «Yo perdí 8 años de mi vida por las drogas», les decía durante las sesiones. «Robé a mi propia madre, dormí en la basura, casi muero en un callejón como un perro. Y todo porque creía que las drogas llenaban un vacío que en realidad solo yo podía llenar con propósito y disciplina. No les voy a decir que es fácil salir, porque es el infierno, pero sí les voy a decir que es posible, y que cada día que elijan estar sobrios es una victoria que nadie les puede quitar». Los testimonios de las personas que pasaban por sus grupos comenzaron a acumularse. Hombres y mujeres que habían estado al borde del suicidio encontraban esperanza en las palabras de alguien que genuinamente entendía su dolor, porque lo había vivido en carne propia. Emiliano no ofrecía soluciones mágicas ni promesas vacías de felicidad eterna. Les enseñaba el concepto que había transformado su propia vida, el poder del hábito sistemático. «Encuentren algo que puedan hacer todos los días sin excepción», les repetía constantemente. «Para mí fue correr. Para ustedes puede ser ejercicio, lectura, meditación, trabajo manual, cualquier cosa que los ancle a una rutina saludable. Su cerebro necesita reemplazar el circuito neurológico de la adicción con otro circuito que también les dé satisfacción, pero de forma constructiva». Este mensaje resonaba porque era práctico, científico y experiencial al mismo tiempo. En noviembre de 2013, Emiliano se graduó del programa de certificación como consejero en adicciones. Fue una ceremonia pequeña en un salón comunitario de la colonia Roma, pero para Emiliano fue equivalente a recibir un doctorado de Harvard. Su madre, sus hermanos y Octavio estaban presentes, aplaudiendo cuando recibió su certificado. Por primera vez en su vida, Emiliano sintió orgullo genuino de un logro personal. A los 24 años, después de haber tocado fondo múltiples veces, finalmente había construido algo valioso. Con su certificación, Emiliano consiguió un puesto formal como consejero junior en un centro de rehabilitación privado en Tlalnepantla, con un salario de 9,000 pesos mensuales. No era mucho, pero era el triple de lo que ganaba en la fábrica, y más importante aún, era un trabajo alineado con su propósito de vida. Dejó el albergue Renacer después de casi 3 años viviendo ahí, pero no se alejó completamente. Regresaba cada semana como voluntario para facilitar grupos de apoyo, sintiendo que tenía una deuda eterna con el lugar que le había dado una segunda oportunidad. Emiliano alquiló un cuarto pequeño en un edificio de Azcapotzalco. Era apenas más grande que el cuarto donde había crecido en Tepito, pero era suyo, pagado con dinero honesto. Lo amueblaba gradualmente con cosas de segunda mano. Un colchón comprado en un tianguis, una mesa de plástico, 2 sillas, una parrilla eléctrica para cocinar. No necesitaba más. La sobriedad le había enseñado a valorar lo esencial y despreciar lo superfluo. Su rutina diaria se convirtió en un ritual sagrado. Despertaba a las 5 de la mañana, corría 8 kilómetros por las calles todavía oscuras de la ciudad, regresaba a ducharse y desayunar avena con fruta.
Salía a trabajar al centro de rehabilitación, donde facilitaba grupos terapéuticos y sesiones individuales. Regresaba por las noches a su cuarto, donde leía libros sobre psicología, adicciones y desarrollo personal. Los fines de semana visitaba a su madre en Tepito, ayudándola con reparaciones del hogar o simplemente compartiendo comida mientras conversaban sobre cosas cotidianas. La relación con Irene se fue sanando lentamente durante esos años. Al principio, las conversaciones eran tensas, cargadas del peso del pasado. Pero gradualmente, a medida que Emiliano demostraba consistencia en su sobriedad y responsabilidad, la confianza comenzó a reconstruirse. Irene dejó de mirar su teléfono con temor cada vez que sonaba, esperando la noticia de que su hijo había recaído o muerto. Comenzó a creer genuinamente que la transformación era real y permanente. En 2015, 4 años después de su sobredosis, Emiliano tomó una decisión audaz: iniciar su propio grupo de apoyo independiente, enfocado específicamente en jóvenes adictos al cristal en la colonia Morelos, el mismo lugar donde él había tocado fondo. Consiguió permiso para usar el salón comunitario de una parroquia local los martes y jueves por la noche. Imprimió volantes con dinero de su propio bolsillo y los distribuyó en las esquinas donde él solía conseguir droga, en los albergues, en los centros de salud comunitarios. El primer día llegaron 3 personas, la segunda semana 5. Al mes, el grupo había crecido a 12 asistentes regulares. Emiliano no cobraba nada por las sesiones, las ofrecía completamente gratis porque recordaba cuando él no tenía ni un peso y necesitaba ayuda desesperadamente. Las sesiones duraban 2 horas y seguían una estructura que él había perfeccionado. Comenzaban con una ronda de compartir experiencias sin juicios, continuaban con educación sobre algún aspecto de la adicción o recuperación y terminaban con el establecimiento de metas semanales específicas para cada participante. Pero Emiliano no se quedó solo en las sesiones grupales. Entendió que muchos adictos necesitaban apoyo más inmediato y práctico. Comenzó a crear una red de ayuda que incluía un grupo de WhatsApp donde cualquier miembro podía pedir apoyo 24/7 cuando sentía antojos intensos, una lista de empleadores dispuestos a dar oportunidades a personas en recuperación, conexiones con clínicas de salud mental gratuitas o de bajo costo, y más importante, un sistema de compañeros de responsabilidad donde los miembros se emparejaban para llamarse diariamente y monitorear su progreso mutuo. La efectividad del modelo de Emiliano comenzó a llamar la atención. A diferencia de muchos programas tradicionales que enfatizaban solo la abstinencia, sin ofrecer herramientas prácticas de reemplazo, el método de Emiliano se centraba en construir nuevos hábitos sistemáticos. Les enseñaba a identificar los disparadores emocionales que los llevaban a consumir, a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables y a crear rutinas diarias tan estructuradas que no dejaran espacio mental para la adicción. En 2016, una organización civil llamada Juventud Transformada se acercó a Emiliano después de escuchar testimonios de personas que habían pasado por su grupo. Le ofrecieron financiamiento para expandir su modelo a otras colonias de la Ciudad de México. Emiliano aceptó con la condición de que los servicios siguieran siendo gratuitos para los participantes. Con ese apoyo, entrenó a 6 consejeros en recuperación usando su metodología y abrió grupos en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. El impacto comenzó a multiplicarse exponencialmente. Durante los siguientes 2 años, más de 400 personas pasaron por los grupos de Emiliano en diferentes ubicaciones. No todos lograban mantener la sobriedad. La tasa de recaída en adicciones es devastadoramente alta, incluso con los mejores programas.
pero aproximadamente el 30% mantenía sobriedad sostenida después de un año, una estadística significativamente superior al promedio nacional del 15%. Lo que hacía diferente el modelo de Emiliano era su énfasis en la transformación holística, no solo la abstinencia química. Una de las historias más impactantes fue la de Renato Aguilar, un joven de 19 años que llegó al grupo en 2017 después de haber sido rescatado de una sobredosis por tercera vez. Renato había perdido 2 años de su vida en las calles consumiendo heroína. Había contraído hepatitis C por usar jeringas compartidas y no había hablado con su familia en 8 meses. Era un caso aparentemente perdido, el tipo de adicto al que muchos profesionales ya consideraban estadística de muerte prematura. Pero Emiliano vio en Renato el mismo dolor desesperado que él había sentido años atrás. Le propuso un desafío similar al que Octavio le había dado: entrenar durante 3 meses para correr un medio maratón. Renato pensó que estaba loco. Su cuerpo estaba destrozado, apenas podía caminar una cuadra sin sentir fatiga extrema. Pero Emiliano le dijo algo que resonó. El running no es sobre correr, es sobre demostrarte a ti mismo que puedes hacer cosas difíciles. Si puedes correr 21 kilómetros cuando tu cerebro te grita que es imposible, puedes hacer cualquier otra cosa. Renato aceptó el desafío. Emiliano personalmente lo entrenó, corriendo a su lado durante esos 3 meses, ajustando el programa de entrenamiento a las limitaciones físicas del joven. El día del medio maratón, en marzo de 2018, Renato cruzó la línea de meta llorando, con Emiliano corriendo los últimos metros a su lado. Ese logro fue el catalizador de la transformación de Renato. Continuó en recuperación, se reconcilió con su familia, completó su bachillerato mediante un programa para adultos y eventualmente se convirtió en uno de los consejeros que Emiliano entrenó para facilitar grupos. Historias, como la de Renato, se multiplicaron durante los años siguientes. Emiliano había descubierto algo profundo. Las personas no necesitan solo tratamiento médico o sermones morales para superar las adicciones. Necesitan propósito concreto, necesitan rutinas estructuradas que den significado a sus días, necesitan metas tangibles que les demuestren su propia capacidad de transformación. El hábito del ejercicio diario, específicamente el running, se convirtió en la herramienta principal porque combinaba beneficios físicos, mentales y emocionales en una sola actividad accesible y gratuita. Para 2019, Emiliano había sido invitado a dar charlas en universidades, centros comunitarios y conferencias sobre adicciones. Su historia resonaba porque no era teórica, sino visceral. Hablaba con la autoridad que solo otorga la experiencia directa del infierno y el regreso. No romantizaba su pasado ni glorificaba las drogas. Al contrario, describía con brutal honestidad las consecuencias devastadoras, la humillación de robarle a su madre, el dolor físico de los síntomas de abstinencia, la soledad existencial de vivir en las calles, la vergüenza de despertar en un hospital después de casi morir. Las drogas me prometieron libertad y me dieron esclavitud, decía en sus presentaciones. Me prometieron felicidad y me dieron depresión clínica. Me prometieron pertenencia y me dieron aislamiento total. Perdí 8 años de mi vida persiguiendo una sensación química que duraba minutos y destruía todo lo demás. No les voy a decir, solo di no a las drogas, porque eso es simplista y condescendiente. Les voy a decir, si están luchando con adicciones, busquen ayuda profesional, construyan rutinas saludables, encuentren propósito más grande que ustedes mismos y entiendan que la recuperación no es un evento, sino un proceso diario que nunca termina. En 2020,
Justo antes de la pandemia, Emiliano cumplió 9 años de sobriedad continua. Para conmemorarlo, organizó un maratón comunitario en la colonia Morelos, donde más de 100 personas en recuperación participaron. Fue un evento simbólico poderoso. Hombres y mujeres que meses o años atrás estaban destruidos por las adicciones ahora corrían juntos, demostrándose a sí mismos y a la comunidad que la transformación era posible. Irene, su madre, estuvo presente en la línea de meta, llorando de orgullo al ver a su hijo liderar ese movimiento de esperanza. La pandemia de COVID-19 presentó desafíos únicos. Los grupos presenciales tuvieron que suspenderse, lo cual era peligroso, porque muchas personas en recuperación temprana necesitaban ese apoyo constante para evitar recaídas. Emiliano adaptó rápidamente el modelo a formato virtual, creando sesiones diarias por Zoom y fortaleciendo la red de apoyo por WhatsApp. Durante los meses más duros del confinamiento, Emiliano facilitaba hasta 3 sesiones virtuales diarias, consciente de que para muchos de sus participantes, esas llamadas eran la única ancla que los mantenía alejados del consumo. Durante ese periodo, también escribió un libro autobiográfico titulado Del callejón a la meta, mi historia de adicción y redención. No buscó editoriales grandes ni avances económicos. Lo autopublicó digitalmente y lo ofreció gratuitamente en formato PDF para que cualquiera pudiera acceder. El libro era crudo, honesto hasta la incomodidad, y específicamente detallaba las herramientas prácticas que había usado para mantenerse sobrio. Miles de personas lo descargaron durante el primer año, y Emiliano comenzó a recibir mensajes de personas en toda Latinoamérica agradeciéndole por compartir su historia sin filtros. Hoy, en 2026, Emiliano Vargas tiene 37 años y 15 años de sobriedad continua. Dirige una organización sin fines de lucro llamada Hábitos de Vida, que opera en 8 estados de México, facilitando grupos de apoyo gratuitos para personas con adicciones y capacitando consejeros en recuperación. Ha ayudado directa o indirectamente a más de 2,000 personas en sus procesos de rehabilitación. Sigue corriendo todas las mañanas sin excepción, ahora 50 kilómetros semanales, porque entiende que ese hábito es el cimiento de su salud mental y emocional. Su relación con su familia está completamente sanada. Irene, ahora de 68 años, vive en una casa pequeña que Emiliano compró con ahorros acumulados durante años, en un vecindario más seguro de Iztapalapa. Azucena es contadora en una empresa mediana y tiene 2 hijos que llaman tío campeón a Emiliano porque les enseña a correr los domingos en el parque. Abel estudió ingeniería y trabaja en Monterrey, pero regresa regularmente a la Ciudad de México para participar en las carreras comunitarias que Emiliano organiza. Emiliano nunca se casó ni tuvo hijos propios, no porque no quisiera, sino porque dedicó su vida adulta enteramente a su recuperación y a ayudar a otros. Dice que los cientos de jóvenes que han pasado por sus programas son sus hijos espirituales, que su legado no está en descendencia biológica, sino en vidas transformadas. Vive con sencillez en un departamento de 2 habitaciones en Azcapotzalco, donde una pared completa está cubierta de fotografías. Sus hermanos, su madre, Octavio y docenas de personas graduadas de sus programas cruzando metas de maratones o recibiendo certificados de sobriedad. La historia de Emiliano no es un cuento de hadas donde todo termina perfectamente. Todavía tiene días difíciles donde la ansiedad lo acecha. Todavía ve a excompañeros de las calles que nunca lograron salir y siente una tristeza profunda por lo que pudieron ser. Todavía carga con la culpa de las cosas que hizo durante su adicción activa, especialmente el dolor que causó a su madre.
pero aprendió a vivir con esas cicatrices, a transformar el dolor del pasado en combustible para ayudar a otros en el presente. Su mensaje fundamental ha permanecido consistente durante 15 años. La adicción no te define, pero la recuperación requiere trabajo diario inquebrantable. No existe la sobriedad accidental. Existe la decisión consciente, repetida cada día, de elegir un camino diferente, aunque sea doloroso. El hábito que me salvó fue correr, pero el principio aplica universalmente. Encuentra algo constructivo que puedas hacer todos los días, algo que ancle tu identidad a la persona que quieres ser, no a la persona que fuiste. Emiliano Vargas sigue despertando cada mañana a las 5, atándose los tenis desgastados y saliendo a correr por las calles de la Ciudad de México. Cada kilómetro es un recordatorio de lo lejos que ha llegado desde aquel callejón donde casi murió. Cada paso es una reafirmación de que la transformación genuina es posible cuando combinas decisión consciente, hábitos sistemáticos, apoyo comunitario y propósito mayor que tú mismo. No es una historia de redención mágica, es una historia de trabajo duro, fracasos superados y la disciplina inquebrantable de elegir, día tras día, una vida diferente.